Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para aportar a nuestro crecimiento y a nuestra formación. Soy Margarita Heinzen y hoy, como siempre, me acompaña una invitada muy especial que tiene mucho que aportar, sobre todo en un día como hoy que celebramos nada más y nada menos que el Día Internacional de la Educación, con el lema Invertir en las personas, priorizar en la educación. Bienvenida Katy Andújar, representante de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, con quien he tenido el privilegio, la dicha, el honor de colaborar como educadora, como consultora y en muchos proyectos, porque realmente ahorita vamos a hablar en un ratito de todo lo que hace la OEI en nuestro país, no solamente en el ámbito educativo, sino que es mucho más amplio. Y aquí tenemos pues el honor, el privilegio de tener a Katy Andújar con nosotros. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Margarita, el honor es mío. Y qué bueno hablar de un tema que nos apasiona, ¿verdad? A todos los que estamos en este ámbito desde hace unos añitos, hablar de educación como que se nos llena el pecho. O sea, es como realmente, de alguna manera u otra, estés en el aula, estés en una institución como la que estás, estés desde una empresa, que es mi caso, o estés en la formación docente desde la universidad. Los que estamos en educación es un grupito que todos nos conocemos y de alguna forma tenemos muchos años impulsando muchas iniciativas, muchos proyectos para aportar como ese granito de arena a continuar esa mejora. O sea, yo creo que todos queremos que mejore la educación. Y hablar de educación en un día como hoy, Día Internacional de la Educación, pues comienza por Katy, enfocar la educación como un derecho. Y me gustaría como abundar un poquito más contigo sobre eso, porque yo sé que desde la OEI ustedes pues han realmente impulsado, aportado, también sensibilizado sobre garantizar ese derecho que es la educación. Sí, así es. La educación además la asumimos como un bien público y un derecho que además habilita otros derechos. Como bien dices, la educación realmente ha sido y es, en términos particulares, ha dado sentido a mi vida profesional. He estado vinculado al sector educación, ahora en la actualidad en la cooperación internacional y desde antes como servidora pública. Unos añitos. Unos poquitos solamente. Y entonces, a propósito de lo que comentas, para nosotros desde la OEI, la educación es nuestra misión, es decir, forma parte de nuestros ámbitos misionales, son educación, ciencia y cultura. Y el ámbito educativo es indudablemente prioritario. Y definitivamente que, bueno, la OEI pues tiene un impacto en muchos países. Y en países como el nuestro, que venimos como con una lucha constante, ¿verdad? Para realmente lograr lo que llamamos esa calidad educativa, porque hablar de educación, o sea, incluso hablar de educación es amplio, porque quizás lo enfocamos más en la educación formal, pero hablar de educación, pues es un concepto que tiene muchas aristas. Y muchos actores que están involucrados en ese proceso desde que nacemos, ¿verdad? Desde la concepción, sí. Cómo se va formando. A mí me encanta usar la palabra, ¿verdad? Formar, y por eso hablo de que este programa es formativo, no es de chisme ni de vulgaridades, es un programa formativo. Y cómo nos vamos formando desde el hogar y todos esos actores y todas esos elementos que forman parte de lo que es la educación de una persona. Como dice, ¿verdad? El lema, sí. Invertir en las personas, priorizar la educación. Y realmente desde arriba, desde abajo, en todos los niveles, priorizar la educación y garantizar ese derecho. O sea, eso tiene implicaciones para todos. O sea, si yo estoy en una comunidad, los que nos escuchan, y yo veo que en el marco de la educación formal, o sea, de la escolarización, pues un joven sale
mi deber, mi rol debe ser impulsar a que continúe para garantizar ese derecho y verlo como realmente, como tú decías, un derecho que al mismo tiempo garantiza, te permite acceder a otros derechos. Así es. Así es, no de manera fortuita los países del mundo se comprometen en el año 2015 se comprometen con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual el ODS 4 está dedicado a educación. Así es. Y al igual que lo que te comentaba de derecho, también ese objetivo es, sumamente relevante, no solamente porque impacta educación, sino además casi tiene un carácter transversal con otros ODS. Entonces, volvemos a la relevancia de lo que es la educación. Este objetivo de desarrollo sostenible, al cual el país es compromisario, y desde la OEI nosotros también tenemos nuestra ruta, está impulsada por esta agenda, implica una educación de mayor calidad, pero una educación equitativa e inclusiva que pueda proporcionar oportunidades educativas de manera permanente a lo largo de toda la vida para todos. Para todos. Todas. Es un compromiso muy grande. Muy grande, y que es un compromiso de todos. De todos. Y todo, o sea, desde las autoridades, o sea, es un compromiso político, tiene que ver, tenemos que contar con voluntad política. Totalmente. Y creo que ningún gobierno diría que no está comprometido con la educación, e implica un compromiso de cada ciudadano. Así es. O sea, como ciudadanos tenemos que pues atender a ese llamado, a ese, ¿verdad? Porque definitivamente tú hablas de educación inclusiva, equitativa, de calidad para todos durante toda la vida. Eso, wow, o sea, y uno dice, wow, pero ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? Ahora hay muchos artículos, muchas investigaciones con los efectos del COVID, las secuelas del COVID, no solamente a nivel de salud, sino en el ámbito educativo también. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro país para avanzar? Creo que se ha avanzado, sin embargo, en muchos de los resultados de aprendizaje, porque tenemos que hablar de aprendizaje cuando hablamos de educación, o sea, de desarrollo, aprendizaje. Entonces como que a veces uno como que dice, wow, pero ¿por dónde es? O sea, ¿cómo es que vamos a lograr que se vea ese resultado? Y vuelvo al punto, o sea, que vean esos resultados y que esos resultados a su vez se traduzcan en un desarrollo económico, social, sostenible, o sea, en un avance como país, porque es impulsando como un todo. Y hay veces que uno dice, pero ¿dónde está? ¿Habrá una fórmula? Porque yo sé que hay muy buenas intenciones, muchos organismos, muchas instituciones trabajando por y para la educación, o sea, para la mejora educativa. Y al final, hablar de calidad educativa, me gustaría que tu mirada, tenemos que tocar el tema aprendizaje. Están aprendiendo nuestros niños, niñas, jóvenes, los adultos, estamos aprendiendo. Sí, bueno, bien, como dices, el propio contexto del COVID, los efectos de la pandemia que aún desconocemos en su real magnitud, indudablemente plantean un contexto mucho más desafiante para alcanzar los ODS, el ODS 4, para una educación de mayor calidad, una educación equitativa e inclusiva para todos. Pero hay que reconocer que pese a los esfuerzos que nosotros asumimos y consideramos que han sido muchos e importantes, pese a los esfuerzos impulsados en materia educativa, y no es una cuestión solamente de este país, sino a nivel de la propia región iberoamericana, aún antes del COVID, antes de que la pandemia irrumpiera y se cerraran los centros educativos, ya los resultados de aprendizaje eran pobres. De hecho, ahí tenemos los resultados a nivel país de las evaluaciones de aprendizaje, tanto internacionales como nacionales. Nuestros niños, niñas, jóvenes, nuestros estudiantes país no están alcanzando los niveles requeridos en materia en lengua, en matemática, en ciencias. Y esto, en este contexto llega la pandemia
que lo que hace es no solamente sacar a flote ya estas inequidades, sino además profundizar las brechas y aumentar la pobreza de aprendizaje que ya existía. Pero sin duda, aunque el aprendizaje sabemos que se da en cualquier lugar y que es ubicuo y eso nos lo enseñó además la pandemia. Entendemos que todavía el centro educativo es como el lugar idóneo para que los estudiantes interactúen, los estudiantes puedan también alcanzar mayores conocimientos, sobre todo los estudiantes que vienen de contextos más desfavorecidos, que tienen familias con quizás menores bagajes culturales. Y entonces ahí yo creo que está la brecha de oportunidad de fortalecer el centro educativo, de fortalecer la propuesta pedagógica que se brinde y transformarla para realmente generar aprendizajes de calidad o generar oportunidades educativas para que los estudiantes aprendan. Yo creo que, repito, han habido importantes esfuerzos, pero tenemos que redoblar esos esfuerzos. O sea, no han sido suficientes. No es suficiente. Y nuestros estudiantes no están aprendiendo lo que se espera. Entonces, esa es una realidad. La evidencia está ahí. Sí. O sea, y debe ser motivo de, más que de queja, más de preocupación, es motivo de ocuparnos. Nosotros tuvimos un programa hace un tiempo que lo pueden buscar porque están todos los programas disponibles gracias a las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en todos. Se me está quedando uno. En iTunes. Tuvimos un programa con Hilda Karina Abreu, con los libros de Tía Karina, y precisamente uno de los libros es Escuelas que cambian el mundo. Y tú hablas de la escuela. Me vino a la mente ese programa porque sí, la escuela, y yo creo que todo el mundo va a levantar la mano después de la pandemia, ¿verdad? Valoramos mucho más. Nos dimos cuenta del rol tan importante que cumple la escuela. O sea, que es un espacio en el que verdaderamente no solamente, vamos a decir, se genera un proceso de aprendizaje de las asignaturas o las áreas curriculares, sino un espacio donde interactuamos, donde socializamos, donde fortalecemos y construimos esa identidad con otros. Y yo que estoy en este mundo ahora de la educación emocional, que también ha sido vamos a decir, un área que con la pandemia se ha importantizado también mucho, porque vemos lo académico, vamos a decir tradicional, pero lo emocional ha venido a ocupar. Hay muchísima evidencia, pero la pandemia también ha concientizado mucho. O sea, muchas personas se han concientizado de la importancia de las habilidades y las competencias emocionales también, y cómo la escuela es un espacio para desarrollar y aprender esas habilidades. Porque un niño aislado con la tecnología, pues nos dimos cuenta que incluso han llegado, yo que estoy en contacto con tantos centros educativos, los directores, los equipos de gestión dicen, wow, o sea, ya se usa el término niños pandemia, niños post-pandemia. O sea, cómo se evidencia incluso en la comunicación, sobre todo los niños más pequeñitos, cómo se comunican, cómo interactúan, el tema de socialización, que es fundamental y muy importante también. Y me viene a la mente, tú que hablas de la escuela, el docente, que lo vamos a dejar para el segundo bloque, pero quiero que hablemos del rol del docente en todo esto. Día Internacional de la Educación, no podemos dejar de hablar del docente. Y sé que ha sido un tema que ha estado sobre la mesa en nuestro país y en muchos países, porque sabemos que es fundamental, mi querido Watson, como dicen, ¿verdad? En todo esto. ¿Tú querías comentar algo? Sí, no, retomando el tema de escuela, pensando la escuela distinta, o sea, un modelo completamente distinto y más allá de cuatro paredes, o sea, pensando en algo, la escuela integrada a la comunidad, a estudiantes empoderados que también se movilizan por los lugares en que viven, por búsqueda de soluciones a situaciones de la comunidad, por participar. Es decir, que es un modelo de escuela, y yo diría mejor de educación, que debe ser distinto, que debemos repensar. O sea, repensar la escuela, pero implica repensar el modelo educativo. El modelo educativo, exactamente. Que tenemos. Exactamente. Que nos ha costado salir del modelo
más tradicional, vamos a decir, para usar un término más común, pero sí nos ha costado. Yo entiendo lo que tú dices, implica transformar, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. O sea, ¿dónde? Y los cambios, porque es lo que decimos en el ámbito educativo, no se ven inmediatamente. Sí. Toman mucho tiempo y eso tiene, o sea, la inmediatez en la que también vivimos muchas veces nos lleva a que hice esto y ya. Pero en el ámbito educativo cualquier iniciativa requiere de un tiempo para instaurarse los cambios y la transformación. Me gusta más la transformación de la práctica, de lo que sucede en el aula, que al final es como lo más micro, pero es el lugar donde todo sucede. Yo a veces digo, por aquí a veces estamos con unos discursos y aquí en el aula está pasando otra cosa totalmente diferente. Y hasta que tú no te rizas en la escuela, en el aula, en ese espacio, pues es difícil, ¿verdad?, que lleguemos a ese cambio, a esa transformación, que lo logremos. Entonces, escuchándote, yo creo que sabemos lo que toca, pero el cómo es lo que no ha sido tan sencillo. Y dar continuidad a las iniciativas y a los proyectos que se comienzan, porque todo requiere de una sistematización, de una medición, de ver si realmente funcionó. Y he sentido a lo largo de los años que llevo en el ámbito educativo, aportando por diferentes vías y en diferentes iniciativas y con instituciones, a veces uno siente como, wow, pero es que no le han dado el tiempo suficiente a una iniciativa, a un proyecto, a un programa, como le queramos llamar, para medir los resultados. Entonces, quizás a veces por intereses, pues vienen y se cambian las cosas, y es como iniciar de nuevo, sin dar ese tiempo para ver. O sea, y hemos dado pasos en el país. Por ejemplo, Katy, yo pienso que yo estuve incluso colaborando en ese momento cuando estábamos en ese momento en el que se instauró, o sea, se inició lo de la jornada escolar extendida. Sin embargo, ahí estoy yo viendo unos artículos, no sé de qué país fue que vi, que al revés están tratando de volver para atrás, que la jornada no sé bien, y hasta me quedé como sorprendida. Y yo estoy segura, obviamente, hay un componente no solamente educativo, para tener a los jóvenes en una escuela, pero es un poco también, ha funcionado. O sea, estoy poniendo ese ejemplo, ha funcionado. Estamos viendo, tú dices que ya antes de la pandemia, nuestros niños no, los datos están ahí, no están logrando los aprendizajes esperados. Entonces, sí, yo creo que el tema de la jornada escolar extendida, o sea, indudablemente, y en nuestro país es una oportunidad, la ampliación del tiempo escolar, precisamente para fortalecer los aprendizajes. El tema aquí es que creo que sería importante y un reto sería innovar, o sea, impulsar innovaciones, quizá transformar los espacios, la propia propuesta pedagógica de la jornada extendida, el tema de la interdisciplinariedad, el tema de las metodologías activas. Indudablemente 8 horas en el espacio, en el contexto escolar, 8 horas, realmente hay que hacerlas. Hay que hacerlas divertidas, hay que hacerlas hay que darles significativos, darle sentido a estas horas, que los estudiantes tengan oportunidades de aprender de manera vivencial, experiencial. Ahora mismo el mismo tema de las propias tecnologías, todo el tema de los modelos híbridos se pueden permear perfectamente esta propuesta, y sobre todo el tema también de la reorganización del tiempo escolar. ¿Cómo se organiza el tiempo? O sea, no puede ser que demos muchas horas de lo mismo y de la misma forma. Ahí hay un reto, Katy. Y el otro tema es el desarrollo de los propios talentos y capacidad de los estudiantes. O sea, el tema de la integración de las artes, el uso de la creatividad. Yo creo que indudablemente la jornada extendida
es también en sí misma una oportunidad para poder avanzar en estas transformaciones que planteamos. Claro, el tema no es quizás como tú planteas la jornada escolar extendida, sino qué sucede. ¿Qué sucede? Durante, o sea, tengo el tiempo. Una maestra me decía, bueno, pero imagínate que yo nada más tengo a este muchacho, este joven, este estudiante, 45 minutos. Yo, pero son 45 minutos. Es más, 10 minutos. O sea, son 10 minutos. ¿Qué tú estás haciendo con esos 10 minutos? ¿Qué tú estás haciendo con esos 15 minutos, con esos 30 minutos? Lo que sea que tú tengas, es un tiempo valioso que se puede aprovechar muchísimo. Pero ahí viene, y es lo que vamos a tratar porque se nos fue el tiempo de del primer bloque, se va demasiado rápido. Y ahí vendremos con ese tema, el docente, que ya de por sí, yo creo que vamos a tener que invitar a Katy a otro programa porque ya hablar del docente y los padres, porque las familias, y yo sé que hay ahora como un movimiento a concientizar y a sensibilizar también a las familias, porque cumplen un rol importantísimo que lamentablemente a veces es como que la escuela que se encargue de esto y Entonces hablemos un poquito cuando regresemos en el marco de esta celebración del Día Internacional de la Educación, del docente y de la familia. ¿Qué papel juegan en todo esto? En garantizar, como decíamos, ese derecho, en velar, porque en incluso tener la capacidad, que sería ideal, de exigir, o sea, tener unos parámetros, unos estándares para yo poder pedir, o sea, tener unas expectativas altas, porque sabemos, porque los estudios lo plantean así, lo demuestran así, que tener expectativas altas es uno de los componentes más importantes para lograr el aprendizaje. Eso no quiere decir que yo voy a estar aquí, te voy a exigir lo que tú no puedes, pero siempre impulsar a ese máximo potencial que tiene el estudiante. Como tú decías, tomando en cuenta sus talentos, sus estilos, su ritmo, pero yo aspiro a que tú llegues a tu máximo potencial. Exacto. Y ahí juega un papel esencial el tema de los apoyos, o sea, el tema de los apoyos que brindamos para que todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes, todos los estudiantes puedan alcanzar el máximo de el máximo potencial, a lo máximo que puedan llegar. Exactamente. Desde donde están en su contexto. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa porque me están haciendo alerta. Seguimos en un ratito, no se vayan, en la segunda parte con nuestra invitada Katy Andújar de la OEI. En breve regresamos con Didáctica Radio. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, remodelar la cocina, la sala o tu habitación. La ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios, la jipeta nuevo, esa es mi ilusión, eso es lo que quiero. Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online en la segunda parte de este maravilloso programa de un tema que nos apasiona, la educación. Todo el mundo habla de educación. Yo digo que todo el mundo de alguna manera u otra, como somos muchos padres o estamos involucrados o estamos vemos cómo funciona la escuela, vemos el resultado, ¿verdad? En esos ciudadanos que tenemos, pues todo el mundo opina del ámbito educativo. Pero qué difícil ha sido, pues ir, ¿verdad? Viendo los resultados, obteniendo los resultados que todos deseamos, porque mientras mejores resultados tengamos en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, tendremos una sociedad mejor en todos los sentidos, o sea, vamos a avanzar. Y precisamente con Katy Andújar venimos conversando de esto, de la calidad, a qué nos referimos cuando hablamos de calidad, de la educación como un derecho, y enfatizar en este, se va muy rápido, pero en esta parte del programa, en este segundo bloque, el rol que tiene el docente, pero también la familia. O sea,
tenemos la escuela, y ya la mencionamos muy, ¿verdad? Porque esto meritaría muchos programas. La escuela, confirmado, requete confirmado, sigue cumpliendo un rol importantísimo en la educación, en la formación. Es un espacio, incluso es un espacio que debe ser seguro, debe ser un ambiente o proveer un ambiente seguro en el que el estudiante pueda desarrollar, como decíamos, todo su potencial. Dentro de la escuela está el equipo de gestión, que cumple un rol importantísimo, el docente y obviamente pues tenemos la familia. Cuéntanos un poquito, porque yo sé que en todas las iniciativas y proyectos de alguna forma has tenido que, vamos a decir, contemplar esos actores, ¿verdad? Y hemos trabajado con los diferentes actores. Sí, bueno, y decirles que ahora incluso desde la OEI, en nuestro nuevo programa de cooperación ya de este bienio, la familia es un actor importantísimo, clave, y el apoyo a las familias, el tema formativo, se ha integrado. Sobre todo, por ejemplo, tenemos los programas de primera infancia y de educación inicial. Sin duda no se puede hablar de primera infancia, de atención a la primera infancia y de educación inicial sin involucrar a las familias. El componente nuestro de trabajo con esta población, con primera infancia, sobre todo con el tema de políticas públicas, tiene a la familia como un actor clave. De hecho, ahora recientemente con el INAIPI hemos desarrollado unas guías de trabajo con la familia, porque precisamente es fundamental para fortalecer el tema del trabajo de los CAFI, de los centros de atención a las familias. Asimismo, una política prioritaria país en el cual hoy está involucrada, hemos estado apoyando, es todo el tema de las políticas de alfabetización inicial en la etapa oportuna. Nosotros estamos de la mano con el Ministerio impulsando una campaña para fortalecer una alianza nacional por la alfabetización inicial en la etapa oportuna, que quiere decir que todos los niños, todas las niñas deben de saber leer y escribir o por lo menos tener todas las herramientas de su alfabetización inicial en tercer grado de primaria, como máximo a los 8 años de edad. Y ahí la familia es un actor clave, es fundamental. Y de hecho, lo que plantea la campaña es que la alfabetización inicial empieza en casa. Entonces, es así, empieza en casa. Me ha encantado esa campaña. De ahí lo importante de que las familias además le den importancia a la lectura, puedan leerle a sus hijos e hijas, se le dé importancia a la alfabetización también de las personas jóvenes y adultas, que en nuestro país se han hecho esfuerzos importantes para también fortalecer la alfabetización de adultos. Y yo digo siempre que son dos caras de la misma moneda, todo el tema de la alfabetización inicial y contar con familias con un bagaje cultural, con familias que también estén alfabetizadas, ¿verdad? Y que le den un valor importante a todo el tema de la lectura. Nosotros en esa campaña, repito, dice la alfabetización inicial empieza en la casa y indudablemente la familia es un actor clave en todo esto. Y eso es así, y hacer un llamado, o sea, realmente las familias tienen que involucrarse en esto, en este proceso educativo de sus hijos. No solamente en la etapa inicial, que es la base, es fundamental, pero también durante el proceso de transición en la primaria, en la secundaria, que a veces soltamos a esos jóvenes. Completamente. Y necesitan de ese apoyo de la familia, de ese acompañamiento, de esa guía, de esa orientación y de colaboración escuela-familia. O sea, definitivamente que la escuela no puede sola, la familia tampoco puede sola, porque con la pandemia la familia iba, ya tú sabes, ¿verdad? Ya yo creo que vimos lo importante que es contar el uno con el otro. O sea, la escuela cumple su función, la familia cumple su función, pero tenemos que trabajar de la mano, de manera colaborativa. Totalmente. Y como iniciamos, o sea, la familia
tiene que asumir la familia asume el hecho de que la educación es un derecho y como tal y como familia también yo exijo una educación de calidad como un derecho y me movilizo para ello y aporto, contribuyo también, o sea, me vinculo. Entonces, sí, o sea, la familia es un actor clave, indudablemente, y desde la OEI lo tenemos asumido y entendido. Lo que tú planteabas con el tema también de educación secundaria, de los jóvenes, y más en el día de hoy que hay tantos temas y tantas amenazas. De hecho, y tú has trabajado mucho en ese tema, con el tema del bienestar emocional, sí, la salud mental. Yo creo que la familia juega un rol importantísimo, lo sabemos incluso hoy en día. Y tú hablabas, o sea, a mí yo sufro cuando en proyectos en los que me involucro tenemos que consultar a las familias o hacer un grupo focales o hacer entrevistas o de alguna forma. Y me da mucha pena, digo sufro, pero me da mucha pena y me frustro cuando veo que las familias muchas veces no tienen ni siquiera o sea, no saben. O sea, ¿cómo puedo, si no conozco, o sea, cómo puedo incluso exigir ese derecho? O sea, ¿cómo si no sé lo que es una educación de calidad? Si vengo del propio sistema y fui educada de esta manera y llego hasta aquí y no he estado expuesta a otro modelo, como tú decías, a otra forma, no he hecho conciencia, no estoy sensibilizado, entonces yo no voy a tener la capacidad. El deseo lo tenemos todos. Todo padre o madre quiere lo mejor para su hijo o su hija. Pero si no tengo el conocimiento, no tengo las herramientas, ¿cómo voy a ir a una escuela y darme cuenta, no, esto no es una educación, o sea, no está cumpliendo con estos criterios? Porque hay unos criterios. Cuando hablamos de educación de calidad, va a depender mucho de obviamente el contexto y las expectativas y la realidad que se viva, la cultura, pero al final se está cumpliendo con lo que con lo que me están planteando que se va a cumplir. Están buscando todas esas vías para que el niño desarrolle su máximo potencial en todas las áreas de manera integral. Entonces, un padre o madre empoderado puede generar un gran cambio positivo. Un padre o madre empoderado, pero canalizando de manera adecuada, como yo siempre digo, porque usted canaliza por el canal adecuado. No es a quejarme o a echarle la culpa a la escuela. No, es vamos a ver qué está pasando y cómo yo puedo, desde mi rol como madre o padre o abuelito, los que estamos, cómo yo puedo colaborar para que esa escuela sea mejor. Pero no ser indiferente, porque la indiferencia lo que lleva es a lo que estamos viendo. Entonces, un papá, una mamá, una familia empoderada puede ser un agente de transformación positiva hacia esa educación de calidad que aspiramos. Totalmente. Mira, un tema quizás muy gráfico es, por ejemplo, con el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano distribuyendo equipos tecnológicos a los estudiantes, a las familias, a las escuelas. O sea, qué importante es que las familias estén formadas, que tengan el conocimiento del potencial de las tecnologías como recurso para fortalecer los aprendizajes de sus hijos e hijas. Porque muchas veces eso se desconoce y al desconocer tampoco se le da quizás el valor e incluso a veces se le ve con cierto temor de que los muchachos pasan muchas horas al día usando las tecnologías, etcétera, y no se utiliza quizás con todo el valor o el potencial que tiene para fomentar los aprendizajes de sus hijos e hijas. Entonces, yo creo que indudablemente la familia es una aliada clave y para empoderarla tiene que ser formada. Es decir, que yo creo que ahí también el sistema educativo juega un rol importante en ese proceso de formación y de apoyo a las familias. Claro, una familia tiene que saber qué se espera. Te digo que a veces yo veo familias que ni siquiera saben lo que hay en el currículo, qué debe aprender mi hijo en esta etapa, en esta edad, qué están trabajando, cómo yo puedo colaborar desde la casa, a veces de una manera sencilla. Si estamos cocinando, yo puedo promover o fortalecer ese conocimiento matemático, el pensamiento lógico, lo puedo promover de muchísimas formas, el lenguaje, tú decías leer,
puedo jugar al jugar con mi hijo, todo lo que se desarrolla, pero tenemos que darle a la familia ese conocimiento y esas herramientas para que pueda a su vez entonces, no, espérate, esto es importante, déjame yo ver cómo puedo enterarme de lo que está pasando y entonces contribuir. Y el segundo, que no menos importante, sino muy importante, es el docente. Hablamos de este día de la educación como un derecho fundamental. Y el docente pues está como yo en el centro. Un buen docente, que eso es todo un tema, porque hablar de un buen docente, ¿verdad?, implica una serie de características, de cualidades, de competencias a las que todos aspiramos, ¿verdad? Todos aspiramos a tener el mejor docente para nuestros hijos y ojalá haber tenido los mejores docentes en nuestras aulas. ¿Qué mirada le das, Katy, tú como especialista, como experta, pero también desde tu rol en la OEI? Y sé que han trabajado mucho con este tema de la formación docente, tanto inicial, continua. ¿Qué mirada le das actualmente a la situación del docente en nuestro país? No, yo creo que... Igual le podemos dar una mirada, ¿verdad?, más regional también. No, bueno, como bien dices, el docente es clave en todos estos procesos que estamos planteando de una educación más equitativa, más inclusiva, de mayor calidad. Sin embargo, ese docente también necesita ser apoyado, necesita también trabajar en condiciones óptimas que se le permitan, se le posibiliten las mejores condiciones de trabajo. Se necesita avanzar en un docente comprometido, un docente competente, ético. Y bueno, se están haciendo diversas iniciativas. Los países, yo creo que esto lo asumen y han estado impulsando diferentes iniciativas y políticas para ello. Yo creo que el tema docente es un tema complejo. No se puede hablar de docentes sin pensar en políticas integrales, en no solamente políticas de formación, sino realmente, como decía, el tema desde la entrada, de quién va a ser docente, vamos a identificar a jóvenes que tengan las competencias, que tengan la vocación, que quieran ser docentes, que sean buenos estudiantes, que sean talentosos, que quieran aportar. Se requieren programas formativos sólidos que conjuguen tanto el tema de las disciplinas como los temas didácticos, pero que a su vez tengan una mirada real del mundo o del contexto en el que vivimos. A nivel no solamente nacional, sino también global. Y a su vez que estos docentes puedan ser evaluados para la mejora, no evaluados solamente para rotular, sino para mejorar, para que se le puedan dotar de los apoyos requeridos para ser mejores docentes. Entonces, el tema docente es un tema complejo, es un tema prioritario, es un tema complejo, se requieren políticas integrales, sistemáticas, y desde la OEI nosotros es un tema prioritario nuestro. O sea, el tema docente no es de ahora, sino yo diría que desde siempre ha sido un tema prioritario y ahora cobra un valor, otra dimensión a partir de todos estos modelos que se plantean. Así es, y el docente... Perdona, Margarita, que además el docente tiene ahora muchísimos más desafíos que antes y la verdad es que las demandas al docente se han incrementado exponencialmente. No, y un docente, como tú decías, hay que mirar la carrera docente. ¿Quién entra a la carrera? O sea, ¿cómo entra? ¿Cómo elige esta profesión? ¿Cómo valora la sociedad esta profesión? Porque es una profesión. También. Y hay que profesionalizar la labor del docente. Entonces, eso es uno de los desafíos que tenemos o los deseos, ¿verdad? Entonces, luego que entra, ¿quién lo acompaña? ¿Quién lo guía? ¿Cómo es guiado? Sí, ¿A qué modelo, a qué sistema entra? Porque también, como digo yo, tú entras al sistema
y tarde o temprano tú ya te conviertes en el sistema. Es muy difícil tú mantenerte como alerta desde afuera, tener esa capacidad de ver de manera crítica, porque una vez ya tú entras, el propio sistema, la propia escuela, el centro, la cultura escolar, el ambiente, la manera en que se gestiona, pues va a influir mucho en que tú puedas pues innovar o no, que tú puedas avanzar en ciertos aspectos o que te limite. Y pues ese docente pasa por todo un proceso y realmente tenemos mucho todavía, tenemos muchos pendientes ahí de que podamos decir tenemos lo mejor de lo mejor en las aulas, o sea, en el sentido de que hemos logrado que esos docentes cuenten con esas competencias, con esas herramientas. Yo creo que hay muchos docentes que están comprometidos, yo creo que hay muchos docentes tratando de hacer la diferencia, de hacer un buen trabajo. Otros quieren, pero quizás no cuentan con un acompañamiento, con una guía, con una orientación. A veces el propio sistema los limita. Entonces es como tú decías, es complejo, pero tenemos que seguir apostando a los docentes. Porque ahí radica. En estos días mis hijos me enseñan, ahora en diciembre, el ChatGPT. Ay, Dios mío, ¿cómo es el de ChatGPT? Y yo me quedo así. Y ya hay muchísimos artículos. Mis hijos me lo enseñaron cómo ya tú le haces una pregunta con inteligencia artificial a este chatbot, o sea, que es un chat ya avanzado, y literalmente a ti te va a responder diferente como me responde a mí a la misma pregunta. Diferente, y lo va construyendo. O sea, yo me quedé con la boca abierta. Y digo yo, wow, la verdad es que esto va a cambiar completo. Incluso ya yo vi un artículo que en Australia van a volver a lápiz y papel, que entonces, que el plagio, porque verdaderamente, o sea, incluso tiene la capacidad de identificar errores, de retroalimentarte. O sea, si tú le haces una pregunta que no tiene sentido, te dice, no, eso no tiene sentido. O sea, si yo le digo, ¿porque qué hizo Cristóbal Colón en el 2001? No, Cristóbal Colón en el 2001 no está vivo. O sea, tiene hasta esa capacidad de identificar. O sea, es algo que realmente... Entonces estamos frente a una realidad que también es un reto para el docente. Totalmente. Es un reto porque tú tienes alumnos en un mundo que compite con lo que tradicionalmente entendemos que, ¿verdad?, debe suceder en el aula. Entonces, ¿cómo yo conecto con ese estudiante? Conecto y logro o sea, acompaño, guío para que logre esos aprendizajes con la realidad que está viviendo ese estudiante. No, totalmente, y con el contexto que vivimos todos. Yo creo que ahí es un reto importante que los procesos formativos, o sea, miren al contexto VICA que se vive. O sea, es un contexto completamente volátil, incierto. Que van saliendo complejo, cosas que tú dices, Dios mío, otros retos. Claro, completamente. Entonces, el docente se forma o sea, eso ha ido avanzando, pero muchas veces tiene una mirada de ya un contexto que no es. O sea, a esto se le suman todos los cambios, pero además tenemos muchos desafíos. O sea, está el tema climático, está el tema, bueno, ya lo vivimos con la pandemia, pero de otras pandemias, otras crisis, epidemias, guerras. O sea, es un contexto complejo, sí. Es incierto, es cambiante. Entonces, realmente, el docente debe subirse en ese tren. O sea, y hay que ver cómo realmente desde las políticas públicas, desde la cooperación internacional en la que yo estoy, desde instituciones como la tuya, Margarita, desde la sociedad civil, se apoyan, se brinda un apoyo. El docente, como tú dices, hay que apostar a él, es una figura clave. Yo siento que indudablemente con el mismo tema de las tecnologías, como dijimos anteriormente, o sea, el aprendizaje se da en cualquier lugar, ahí están las tecnologías, pero el rol docente es insustituible todavía. Es insustituible. Y tú puedes tener la herramienta tecnológica en la mano. De hecho, nosotros
estamos culminando un proyecto bellísimo con la Fundación Mafre, con un programa que ellos tienen que se llama Controla tu Red, para orientar y a través de actividades, o sea, diseñadas intencionalmente para el manejo sano del Internet. Porque tú puedes tener la herramienta, un Ferrari, pero si tú no sabes manejar el Ferrari, claro. O sea, definitivamente, entonces tengo la herramienta en la mano, pero ¿qué hago con ella? ¿Y para qué la utilizo? ¿Y qué provecho le saco? ¿Qué oportunidades puedo sacar de ahí? Entonces, definitivamente que bueno, tenemos mucho sobre la mesa. Hablar de educación. Yo daba una asignatura por muchos años en la carrera en UNIBE, que era introducción a la educación. Era como introducir a estas chicas que llegaban así nuevecitas de sus centros educativos a este mundo de la educación. Y recuerdo que uno siempre decía, educar es sembrar y saber esperar. Educar es sembrar y saber esperar. Y a veces que es la espera, se hace como que, espérate, pero es que tenemos muchos años en esto y todavía, pero ¿por dónde es que vamos a agarrar? ¿Y por cómo es que vamos a ver un avance? ¿Y cómo es que vamos a ver que nuestros ciudadanos realmente cuenten con las competencias, como plantea nuestro currículo actual, con las competencias, con las habilidades que puedan no solamente repetir o no solamente, vamos a decir, aceptar, acomodarse. No, que sean entes que promuevan una transformación, que aporten, que solucionen problemas, que puedan interactuar, que puedan generar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas iniciativas. O sea, wow, que no nos quedemos como en lo mínimo. Y yo creo que es como un llamado a movilizarnos donde sea que usted esté. Yo digo que hay que empezar con porque a veces queremos hacer el gran cambio. El que está al lado de ti, el que trabaja contigo, ni siquiera ha terminado la escuela, por decirte. Entonces, es empezar por donde estés. Oye, hay que priorizar, como dice el lema, la educación. Vamos a priorizar la educación, que durante toda la vida, y hoy que hay tantas oportunidades y tantas formas gratuitas de yo formarme incluso en ámbitos más, en todos los ámbitos realmente. Yo tengo ejemplos de muchísimas personas que se han especializado incluso en áreas por sí solos, o sea, de manera autónoma, con toda la disponibilidad de cursos y de programas que hay. O sea, estamos en un mundo chulísimo si se aprovecha adecuadamente. Entonces, donde sea que estés, prioriza la educación. Prioriza la educación. Aporta a que promueven en tu comunidad que cada niño y niña valore, sus familias valoren la educación, valoremos al maestro, acompañemos y aportemos en vez de estar criticando, quejándonos. Vamos a aportar, vamos a ver qué me toca a mí en esta ecuación para que la educación mejore en mi espacio, en mi país, como las escuelas que transforman el mundo. Desde la escuela podemos transformar. Katy, ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría que tú termines con alguna idea general, alguna orientación final, con lo que tú quieras cerrar. No, bueno, decir que indudablemente en esta época hay que pensar en que a partir de la irrupción de la pandemia, del contexto actual que vivimos, la educación debe repensarse, debemos reimaginarla todos juntos. La OI tiene un libro que se llama La Educación del Mañana, que plantea, o sea, fue elaborado por los expertos de nuestro consejo asesor, que plantea que no podemos volver a la inercia del pasado. Ya basta, o sea, y a partir de ahí podemos plantear e iniciar con propuestas e iniciativas bien puntuales, como bien decías, desde nuestros centros, desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios. Y ahí quizás decir 4 grandes líneas que consideramos que quizás sean prioritarias, como bien decías, el tema docente, el tema de dar el protagonismo a los estudiantes, poner el estudiante y sus aprendizajes en el centro. O sea, ese es el sentido realmente de la educación. O sea, el estudiante y sus aprendizajes, ese es el foco. Y realmente no cualquier aprendizajes que le den sentido, que sean significativos, que al final puedan darle herramientas para continuar en ese proceso a lo largo de toda su vida y que puedan además ser y ejercer como ciudadanos solidarios, responsables
autónomos. Y felices. Y felices, así es. Y bueno, decir que ya lo dijimos, hay elementos que sí son prioritarios para ir avanzando, y de hecho muchos de estos han sido asumidos por la gestión educativa. Como bien decíamos, el tema de los primeros grados, el tema de la primera infancia, el tema de los primeros grados, la alfabetización inicial en la etapa oportuna, el tema de los apoyos a todos los estudiantes para que ninguno se quede atrás. O sea, tenemos que dar oportunidades de aprendizaje para todos, y ahí vuelve nuestra capacidad y competencias creativas. Buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta. El tema de las competencias socioemocionales viene a ser un factor clave en la sociedad de hoy. Todo el tema del bienestar emocional, la educación emocional. Y finalmente, yo diría que 3 grandes retos. El tema del liderazgo educativo, hay que fortalecerlo. El tema de la institucionalidad, que tú lo planteabas, o sea, de ver cómo se puede dar continuidad a iniciativas o experiencias que han resultado ser efectivas. Exacto. Y el tema de la gobernanza, de realmente las alianzas, que es un ODS, el ODS 17, el tema de las alianzas, como bien dijiste, y así decía, de hecho había un libro, un lema hace varios años: la escuela no puede sola. Así mismo. Entonces, de ahí, ¿te acuerdas? De ahí al tema de las alianzas es fundamental. Nosotros desde nuestro ámbito, desde la OI, desde la cooperación internacional, apostamos a ello, y realmente entendemos que todos, desde cada uno de nuestros espacios, podemos aportar a la educación. Así es, repensar y reimaginar la educación. Ahí cerramos con broche de oro. Gracias, Katy, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros desde tu experiencia, tu expertise, y con muchos años viviendo desde diferentes miradas, y ahora desde la OEI, ¿verdad? Y aportando, sobre todo aportando y impulsando iniciativas por una mejor educación. Así que gracias, Katy. Gracias a todos los que nos acompañan. Compartan los programas. Lo importante es que sigamos creciendo y aprendiendo juntos. Y cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.